Pues Carme Chacón ha puesto muy fuerte por ese fichaje por Julio Rodríguez para el cargo de GEMAT. En todo acto que se preciara le veíamos siempre detrás, a su lado, era su sombra. ¿Cómo se ha quedado usted? Bueno, yo lo que puedo decir de Julio, del general Rodríguez, es que es un grandísimo profesional y un colaborador muy leal y sobre todo un profundo demócrata. Por lo tanto, yo tengo en alta valía profesional, intelectual y también personal a Julio Rodríguez, francamente. Pero le habrá provocado sorpresa. Pues como a todo el mundo. Claro, no sabía nada de yo me este enteré fichaje, ¿no? No por lo conocía. por los medios de comunicación. No se lo advirtió previamente. A partir de ahí, pues todo el respeto por la decisión que él tome. Lo llamativo es que cuentan que fue Julio Rodríguez quien fue a buscar a Podemos y no al revés. No lo sé, no he hablado con él, simplemente nos mandamos unos SMS y ayer tuve la ocasión de saludarle en una cadena de radio, pero insisto, le tengo en altísima valoración, tanto profesional como intelectual, como personal. La prensa da por hecho que con este fichaje Podemos no solo consigue un gran impacto, es una bala que tenía guardada en la recámara, sino que también daña al Partido Socialista. No sé si usted... Bueno, entiende que es un golpe para el Partido Socialista. Yo estoy convencida de que Pedro Sánchez nombrará un magnífico o magnífica ministra de Defensa. Tanto él tiene, ¿Zaida Cantero, tal vez? Él tiene, pues no lo sé, porque como se imaginará no sé qué va a decidir, pero sé que le rodean colaboradores también de altísima capacidad en temas militares, en temas internacionales, en temas de OTAN, en temas de Unión Europea, y está viviendo el mundo un momento donde francamente la decisión de quién es el ministro o ministra de Defensa es muy relevante. Por lo tanto, tengo claro que Pedro Sánchez hará un magnífico nombramiento. En la Academia cuentan las crónicas hoy que le llamaban Julio el Rojo, se sabía que era de izquierdas, progresista, pero ¿qué cree usted que le ha llevado a dar el salto a la política? Cuando yo nombro a Julio Rodríguez, ya se lo voy a confesar, yo no le conocía. Lo que sí conocían eran sus méritos, en que era experto, su altísima valía en todo aquello que había hecho y en todos los lugares en que había estado. Era conocido y reconocido como tal en las Fuerzas Armadas y me encontré, ya le digo, un profesional de primera, un 10 como tal y además un colaborador muy leal, pero no le conocía. ¿Qué le parece que ahora defienda el derecho a decidir, siguiendo el ideario de Podemos? Bueno, esa es la parte que me cuesta entender, ¿no? Porque como saben, en Cataluña estamos viviendo el ataque más grave desde que tenemos instituciones de autogobierno a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a las leyes y a los reglamentos. Y Podemos le dio 5 votos para que pudiera ser presidenta a esta presidenta que hace más de hooligan que de presidenta y que nos deja completamente desamparados a todos aquellos catalanes que, por cierto, hemos sido mayoría, que fuimos a las últimas elecciones y optamos por opciones no independentistas, que se está negando a que los grupos parlamentarios tengamos informes de los letrados, por ejemplo, para algo tan sencillo como preguntar si para una ruptura con la Constitución, con el Estatut, con las leyes y con el reglamento, la declaración, digamos, es el procedimiento adecuado, que a todas luces no la es decir, que está vulnerando, está pisoteando los derechos de todos aquellos catalanes, que también lo somos, tanto como ellos, y que no tenemos como opción el independentismo. Y lo que sí que le digo es que no van a poder con nosotros, que no nos van a callar, pero sobre todo que no van a hablar en nuestro nombre, ni nos van a silenciar. Ahora hablaremos y Podemos está ahora mismo en ese lado, y esto la verdad es que me cuadra poco. Y de Carme Forcadell, yo no sé si ustedes tuvieron alguna conversación sobre Cataluña, siendo el GEMAT y usted ministra, y él se había ya pronunciado en ese momento a favor él del siempre derecho a decidir o de la consulta. No, en absoluto, no. Hasta donde yo... No, lo que siempre sí que coincidimos es que la democracia es ley y también diálogo. Y en Cataluña ahora mismo falta ley por todos lados, pero también ha faltado diálogo en este tiempo, pero sobre todo como estamos en un ataque brutal contra las... Es decir, es una subversión del ordenamiento jurídico, es una subversión de la legalidad vigente. Lo que están haciendo es Junts pel Sí, esta presidenta que solo quiere representar a una parte de los parlamentarios catalanes y por lo tanto a una parte de Cataluña junto a la CUP, pues francamente no estamos dispuestos y por tierra, mar y aire, aprovechando el símil militar, vamos a atacar que se pueda pisotear los derechos fundamentales de los catalanes de esta manera. Insisto, ahora abordaremos el asunto catalán, pero Pilar, José María, Julián,
este GEMAT, como militar, tuvo que jurar y prometer la bandera en su momento, ¿no? Sí, a mí, desde luego, es una persona sorprende. extraordinariamente cualificada, un gran profesional, no se llega a un cargo de esa envergadura siendo un don nadie, está claro, sus méritos profesionales son evidentes. A mí lo que me ha llamado la atención es si él hubiese querido hacer política, y parece evidente que ha querido hacer política, si el proceso natural no sería hacerla con ustedes. A mí lo que me llama la atención es que se vaya con un partido que parece que con este ejercicio de fichaje centra a ese partido. Pasa de ser un partido revoltoso, de asaltar los cielos. Bueno, él es del aire, a lo mejor tiene algo que ver con esto, pero que a Podemos le viene muy bien porque le centra, le acerca más a ustedes, pero sí. A mí desde Para Podemos fuera la estrategia es muy buena. Parece que lo lógico sería que si este señor quería hacer política, y parece que quería hacerla, lo hubiera hecho con ustedes, ¿no? Pues eso lo va a tener que preguntar Julio Rodríguez. Pero a usted le ha sorprendido, evidentemente. Bueno, yo creo que me ha sorprendido como a todo el mundo, soy tan humana como los demás. Lo que sí que le tengo que decir es que yo he trabajado con él y he trabajado en momentos muy duros, y Julio Rodríguez, ya le digo, como usted ha reconocido, de altísimas capacidades de todo tipo. Carmen, ha trabajado con él no solamente en cuestiones de trabajo, sino también incluso relaciones personales. Yo siempre digo que los viajes de gobierno... 18 viajes a Afganistán son muchas horas. Para hablar mucho de muchas cosas, hasta de lo que se lee o de los problemas familiares que existen, ¿no? En algún momento usted vio que pusiera en cuestión algunas de los principios constitucionales o legales, porque a mí ayer la primera sorpresa fue el fichaje, y además por Podemos, primero el que quisiera entrar en política, segundo en Podemos, y luego a mí lo que me dejó ya con los ojos a cuadros es que optara por el derecho a decidir. Yo lo que sí que le digo es que nunca en absoluto Julio Rodríguez ha sido siempre una persona completamente respetuosa, primero muy consciente de que las Fuerzas Armadas están al servicio del poder civil, y en segundo lugar con absoluto respeto al ordenamiento jurídico, a la legalidad vigente. De hecho, un demócrata convencido, incluso cuando el ejército no estaba precisamente en ese camino todavía, ¿no? Por tanto, yo lo del derecho a decidir, ya le digo, me extraña mucho, es decir, me casa muy poco lo que estamos viviendo en Cataluña ahora mismo y el auxilio que Podemos le está dando a Junts pel Sí y la CUP para romper con la legalidad vigente, porque esta declaración, insisto, es lo más grave que nos ha pasado en Cataluña en estos años de democracia. Muy rápido, yo sí conocía a José Julio Rodríguez en alguno de esos viajes a Afganistán, y además, en efecto, es un militar no al uso, como apuntabais en la crónica, y que incluso además hablaba con los periodistas, y ya percibíamos efectivamente que era un militar de izquierdas, obviamente. Yo, muy rápidamente, ustedes han fichado como número 6 en la lista por Madrid a una exmilitar, Zaida Cantero, conocida sobre todo porque fue víctima de un acoso y porque hubo una sentencia condenatoria a quien propició ese acoso. ¿No creen que este fichaje por parte de Podemos realmente sí les puede hacer mucho daño? Yo quiero separar dos cosas, porque lo dijo la propia Zaida Cantero, si no me equivoco fue aquí, que cuando Pedro Sánchez se lo propuso, ella dijo que no sea porque he vivido un acoso en las Fuerzas Armadas, que por cierto, acoso las mujeres lo viven en muchísimos ámbitos profesionales, es decir, que haya un malnacido en las Fuerzas Armadas no va a hacer de las Fuerzas Armadas un mundo de acosadores, es decir, desgraciadamente las mujeres seguimos viviendo acoso en el ámbito profesional y desgraciadamente hasta muerte en el ámbito... Lo digo más que nada por la comparativa de currículums, de un caso o de otro. Pero Zaida explicó que le dijo a Pedro, por esto no va a ser, y Pedro le dijo, no, yo te he conocido, te tengo en alta valía y por lo tanto creo que tienes muchas cosas que hacer a nuestro lado, o sea que vamos a separar una y otra cosa, porque creo que ella fue muy clara y me parece que fue... Sí, no, además en dos ocasiones nos dijo que efectivamente su fichaje era porque ella conocía el ejército desde dentro y podía asesorar en materia de defensa. Otra cosa, cuando le preguntamos si ella se veía como futura ministra, dijo, bueno, yo no estoy ahora mismo en esa tesitura, no les voy a engañar, no les voy a decir que no me haría ilusión, pero no es lo que yo me estoy planteando, ni mucho menos. Pasito. Una vez, damos por hecho, lo suspenda,
una vez haya hecho la votación, ¿qué cree usted que hará Carme Forcadell? Porque la admisión a trámite del recurso constitucional... Lo peor es que ya lo ha dicho, es que ni siquiera utiliza el Parlamento para anunciar a sus señorías las cosas que va a hacer. Es que ya en los medios de comunicación ya avisó que le daba exactamente igual, que ella ya ha desconectado del Estado español, con declaración o sin declaración, y por lo tanto que no se siente sometida a ningún tribunal. Y a la hora de la verdad, aquí el problema no es que estén buscando la separación de parte de Cataluña, con parte de Cataluña y la separación de Cataluña del resto de España, es que nos están separando de la democracia y del Estado de Derecho, y eso es completamente inadmisible. Y por eso el objeto de nuestro recurso al Tribunal Constitucional, que es verdad que como es un amparo no hemos pedido medidas cautelares, porque nunca se dan medidas cautelares en un amparo, se suelen dar en los recursos de inconstitucionalidad, el objeto es la nulidad de la admisión a trámite. Nosotros hicimos por vía reglamentaria primero una reconsideración. La presidenta ya anunció antes de que la mesa decidiera que no la iba a aceptar en absoluto. Ya le digo que no nos acepta ni la solicitud de informes jurídicos que ya tiene derecho por reglamento pedirlos para los grupos, para que podamos hacer nuestro trabajo. Por eso creemos que se está vulnerando el artículo 23.2 de la Constitución, que dice que los cargos públicos debemos de trabajar en condiciones de igualdad, y aquí no las hay en absoluto. Pero es que además de que el procedimiento no sea el que toca, el propio reglamento dice, tendrá que contestar usted a la reconsideración que le pide el grupo parlamentario del PSC sobre esa admisión a trámite, que creemos que a todas luces es ilegal, escuchada la Junta de Portavoces. Ya ha reunido una Junta de Portavoces también de forma fraudulenta, porque no todos los partidos estaban constituidos. El PP, ¿no? Con lo cual, ¿qué pedimos? La nulidad de esa admisión a trámite y todas las consecuencias derivadas de ellos. Por lo tanto, que no se pueda aprobar en el Pleno una declaración de ruptura flagrante con el reglamento, con la ley, con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y con la Bueno, pues ahora un poco la sorpresa será si acata o no Carme Forcadell y el resto de la mesa ese requerimiento del Constitucional. Claro, Julián, le querías preguntar a Carme. Aquí la cuestión es si la batalla jurídica o el proceso jurídico realmente empezaba antes del Pleno o después del Pleno. Bueno, parece ser que va a ser después del Pleno. No está tan claro que el Tribunal Constitucional no pudiera haber impedido la celebración del Pleno. De hecho, el artículo, creo que es el 56 de la Ley Orgánica, podría incluso habilitarlo, por mucho que haya precedentes. Sí, pero si se metiera sobre el fondo. Exacto, perfecto. No querían dar esa imagen de deshonra. Claro, dicho eso, Carme Chacón, vamos a ver, hoy, a día de hoy, no estaríamos hablando ya, primero, de un éxito, entre comillas, por parte de los soberanistas, puesto que el Pleno se va a celebrar el lunes que viene, con todo lo que conlleva de parafernalia, de televisiones, de medios internacionales, y al hilo de esto, eso incluso no abre incluso más la puerta a que de cara al 20D el tema catalán se convierta de forma definitiva en el verdadero y auténtico centro del debate político. Bueno, la parte que ellos consiguen es que Cataluña siga en el monotema. Es decir, Cataluña está viviendo una parálisis ya de 5 años. Voy a ponerle solo un ejemplo, pero podría ir a cualquiera de ellos. Si quiere, hablamos de la sanidad. Es decir, la sanidad catalana está ahora mismo en situación de emergencia. Cuando te sientas con los profesionales de la sanidad catalana te dicen se la están cargando. Hasta el punto que el otro día un cirujano de la Vall d'Hebron denunció la muerte de 2 personas porque le tenían prohibido hacer cirugías cardíacas más de 3 por semana. ¿Sabe lo que han hecho? En vez de arreglar el problema, han echado al médico. Las farmacias están sin cobrar, es decir, estamos en situación de emergencia. ¿Qué consiguen? Que el monotema siga impidiendo que se pueda hablar de los problemas reales de los catalanes, que son los mismos que los del resto de españoles. El paro, la falta de camas en los hospitales, las listas de espera, pero señora Chacón, ¿estará usted de acuerdo que en ese monotema, en ese eje de la unidad de España, tiene más que ganar el PP y Ciudadanos que el PSC o el PSOE? Aquí cuando pierde la gente no ganamos nadie, vamos a decirnos la verdad. Aquí se siente más cómodo en ese debate el PP y Ciudadanos que el Partido Socialista, y eso es evidente, y solo hay que ver las encuestas. A ustedes les está pasando factura. Bueno, es que nosotros creemos que Cataluña son los catalanes y que Cataluña son los problemas de los catalanes, y que llenarse la boca de España y llenarse la boca de Cataluña olvidando los problemas de la gente no es hacer política, es hacer electoralismo. Entonces, si usted me está preguntando, ¿hay partidos que se retroalimentan electoralmente de todo esto? Le diré sí, porque yo voy a ser muy clara, lo suelo ser en todo. Mire, yo tengo claro una cosa: Cataluña no podrá arreglarse si no cambiamos el gobierno de España.
Y le voy a decir por qué. Porque quien ayer rompió puentes tiene muchas dificultades para atenderlos en el futuro. Y yo quiero recordar una cosa, con mucho esfuerzo buscamos una solución, porque conocíamos de la desafección de la que venimos hablando desde el año 2010 ya. Buscamos una solución. El Parlament de Cataluña aprobó un nuevo Estatut de Autonomía. Se acordó por todos los españoles en las Cortes Generales. Se sometió a votación en Cataluña y se aprobó de forma muy mayoritaria. Y después estuvo en vigor 4 años sin ningún problema. Y hubo un partido, Susana, que se dedicó a boicotearlo por tierra, mar y aire. Lo hizo en la calle. Puso urnas en toda España pidiendo votos contra el Estatut cuando no votos contra Cataluña. En las cuñas de radio, en las televisiones. Hizo un recurso al Tribunal Constitucional y luego todas las malas artes posibles en el Tribunal Constitucional. Ahora estarán pensando, madre mía, si tuviéramos aquel instrumento y no hubiéramos llegado aquí. Por lo tanto, ¿qué quiere decirle? Unos, siempre hemos tratado de tender puentes y de buscar soluciones, seguro que con mejor o peor fortuna y seguro que con errores porque todos somos humanos, pero hay otros que se dedicaron a extender la catalanofobia por toda España y cuando me dicen se retroalimentan electoralmente, pues desgraciadamente sí. Dicho esto, ante el ataque brutal que estamos viviendo de Junts pel Sí, en una huida para adelante que hablaba de éxito. Esto es un fracaso, el fracaso de Artur Mas es enorme. En una huida para adelante para salvar al soldado Mas, ahí vamos a estar con todos aquellos que defiendan la ley, Carmen, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Déjame que escuchemos a Raúl Romeva, porque precisamente ha hablado del soldado Mas. Esa es parte del objeto de este recurso de amparo al Tribunal Constitucional, es decir, es que la persona que debe de amparar los derechos de todos los parlamentarios para que puedan ejercer el cargo público en condiciones de igualdad y por lo tanto representar a los catalanes, lo pisotea cada día, pero además abiertamente, o sea, es que lo dice y el problema es que lo han votado también los de Podemos en Cataluña y claro, nosotros no tenemos los votos para que esto no sea así, pero si pusiéramos cordura, si la mitad de ese govern que ya conocemos, que está tan indignado, tan alucinado y que cree que esto es una auténtica barbaridad de Convergència, saliera y dijera las cosas, pues podríamos conseguir al menos algo fundamental, que es el respeto a la democracia. Es que estamos en los básicos. El respeto a la democracia en Cataluña hoy campa por su ausencia. Claro, señora, es que, vamos a ver, de momento ellos mismos están poniendo las líneas rojas, es decir, algunos de estos consellers de Convergència dicen la línea roja es Artur Mas, aunque fue el 4 y el candidato, por cierto, fue el señor Romeva, que se le ocurrió decir al señor Romeva, vamos a recordar, a lo mejor Mas no es el presidente y se lo comieron vivo. Y luego la CUP también ha dicho, esta es una línea roja. Ustedes piensen quién es Artur Mas. Primero, el fracaso que significa que hayamos ido en 5 años ya a 3 elecciones en Cataluña y que estemos hablando de la cuarta en apenas el mes de marzo. Pero además de eso, Artur Mas es el líder de un partido que tiene todas sus sedes embargadas por corrupción, que tiene a la familia fundadora toda imputada y con un pie en la cárcel y algunos como Sumarroca han pasado ya por la cárcel, que tiene al tesorero del partido en la cárcel, que tiene cesado el director general de infraestructuras porque ya conocemos el círculo perfecto. Ese director general de infraestructuras se sentaba con las empresas, pactaba con ella las mordidas del 3, del 5 e incluso del 7 y cuando la empresa lo aceptaba, entonces la Generalitat adjudicaba la obra pública. Este señor, por decencia, por valentía, por coherencia, por todo lo que estamos diciendo, debería de abandonar la política, irse a dar explicaciones a los tribunales y permitir en Cataluña una regeneración política y democrática que a todas luces necesitamos. Porque el problema de Artur Mas, aparte de que le hayan puesto la línea roja, es que el cerco de la corrupción sobre él ya es altísimo. Y eso hace altamente improbable que la CUP, que por activa y por pasiva ha estado diciendo en estas elecciones que nunca haría a alguien tan cercado por la corrupción presidente, lo pueda ser. Pero aquí, ¿quién sufrimos? Los de siempre, los catalanes, porque llevamos un gobierno 5 años paralizado y eso sí, se aprovechan de que seguimos con el monotema durante toda la campaña electoral también de generales. Cuando en Cataluña lo que hay es que mucha gente pasándolo mal y alucinada por la falta de democracia y de ley que estamos viviendo. ¿Qué cree que va a ocurrir? Estamos abocados pues ahora me temo que vamos, fíjese que la barbaridad esta que Junts pel Sí y la CUP introdujeron en el Parlament, digamos, mandata a un gobierno que no existe, porque estamos en gobierno en funciones y que probablemente no va a existir, porque si ellos mismos se ponen las líneas rojas, lo más probable es que tengamos que ir a elecciones en marzo. Es decir, una auténtica barbaridad. Los políticos estamos para solucionar los problemas de la gente y en Cataluña lo único que hacen estos políticos es cada día poner más problemas a gente que no tiene confianza en el Tribunal Constitucional primero y luego me pasa como al presidente del gobierno, que es que espero
que no tengamos que llegar nunca al 155 y espero que no tengamos que llegar al Código Penal. Espero que antes llegue los valores en los que hemos trabajado los catalanes toda la vida, que es la sensatez, la convivencia, la concordia y el respeto a la ley. Por lo tanto, quiero tener confianza en el ordenamiento jurídico de forma suficiente y en los tribunales, porque eso sí, nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. Una es que la democracia está a nuestra parte, que los tribunales democráticos están de nuestra parte y que lo está también los valores de la sociedad catalana, que insisto, son de convivencia, de concordia y de sentido común. Por lo tanto, yo espero no llegar ahí. Creo que sería muy bueno no llegar ahí y en eso sé que coincido con el presidente. Pero si se llega, lo apoyarían. Vamos a ver, nosotros vamos a estar siempre del lado de quien va a respetar la ley y de quien va a invocar la ley, y dicho esto, esperamos no llegar ahí. Que es que no tengo otra cosa que decir, esperamos no llegar ahí, entre otras cosas porque ellos mismos están diciendo en voz alta, es lo mejor que nos podría pasar, que es que uno escucha esta cena y se da cuenta de que están haciendo dos cosas. Primero, pisoteando los derechos de la mayoría de los catalanes, porque quiero recordar de nuevo que ni legalidad ni legitimidad, es que fuimos más los catalanes que fuimos a las urnas a votar por opciones no independentistas que independentistas, es decir, el plebiscito en que nos metieron lo perdieron. Tanto eso lo primero. Y segundo, además están engañando a los suyos propios. Claro. Porque es que él mismo está reconociendo, estamos haciendo cosas ficticias para que la gente se lo crea. Es que es tan grave. Según lo que se cuenta en esa cena, da la sensación de que se está cebando un gigantesco proceso de frustración. Es decir, vamos a tensar la cuerda hasta el límite para luego decir, oye, no, que no era para tanto. El problema que yo veo en esa posición es que a lo mejor Artur Mas o Convergencia queda marginado, pero el resto no, el resto va a seguir. El problema es que puede decir, esto es una estrategia para tensar la cuerda, pero luego un minuto antes de que se rompa decimos, venga, va, que era broma. No, el problema es, eso a lo mejor puede afectar a Convergencia, pero el resto no. Pero para el resto a lo mejor va a seguir el proceso. Necesitan colaboradores. Que por cierto está desaparecido, no sé en qué combate, porque lleva varios días sin haber. Bueno, ya se metió el 4, desapareció el 4, de vez en cuando ha vuelto a ocurrir, cuando vienen los casos de corrupción gordos, porque estamos hablando de saqueo, Es decir, las magnitudes... Estamos hablando de organización criminal. Claro, de banda para delinquir, porque estamos hablando de magnitudes de riesgo. Se vuelve a esconder, vuelve a salir. Es vergonzoso. ¿Ve usted este riesgo, que el proceso siga sin Artur Mas? El problema es que ellos necesitan... El primer problema lo ha puesto sobre la mesa Urkullu, de forma muy clara, y el Comité de las Regiones lo puso también de forma muy clara. Es decir, cualquier parte de un Estado miembro de la Unión Europea que se separa de la misma pasa a ponerse a la cola y tiene primero que tener unanimidad para poder solicitar el ingreso a la Unión Europea y después unanimidad para formar parte. Por lo tanto, ese engaño ya no puede ir más allá, pero después es que necesitan colaboradores necesarios que son funcionarios del país y que no van a tan fácil vulnerar cada día y pisotear cada día los derechos fundamentales de los catalanes. Que los funcionarios no los iban a poner en esa tesitura, es decir, que en ningún momento... ¿Y qué van a hacer 4 la independencia solo? Se le iba a pedir que desobedeciera al Constitucional sabiendo que eso comportaba inhabilitación y posible pérdida de su puesto de trabajo. El caso es que en esta estrategia de internacionalizar el conflicto, que mal suena esto, ¿verdad, José Mari? El caso es que anoche en el Camp Nou, bueno, pues vivimos un nuevo desastre. Yo a Pedro le veo como una moto, la verdad, porque participé con él en un acto en el Prat del Llobregat este fin de semana pasado y a conciencia de la gravedad de la situación, nosotros sí que tenemos claro una cosa que creo que no hay que perder de vista, porque, insisto, comparar esto, la solución no la tenemos, y lo decías tú muy bien, el problema es la frustración social que estamos creando, bueno, que se está creando y lo difícil que va a ser de revertir, porque hablamos de emociones, no solo de leyes en todo esto. Nosotros lo que sí que tenemos claro es que con el no solo no vale. Con el no del PP llegamos a un sitio, con el no de Ciudadanos llegamos a otro, pero es que el no solo no vale. Y por eso nosotros hemos puesto una propuesta sobre la mesa. Necesitamos un nuevo acuerdo, y eso significa diálogo, negociación, acuerdo y ratificación popular. Que nadie se engañe, Cataluña tiene que volver a votar. Pero, yo no quiero que vote ruptura. Con todo mi cariño, le quiero que vote Pedro Sánchez, acuerdo. No por Cataluña. No, bueno, es que estaba hablando de Cataluña. No, yo estoy hablando del partido. Es que yo le he dicho que le he visto como una moto a Pedro, que es lo que le puedo decir a esos efectos. Y sobre el tema de las encuestas también le diré que probablemente la profesión de riesgo mayúscula en estos momentos es ser encuestador, porque un día tenemos una de un color, otro lo tenemos de otro. Pero eso de sentir el aliento aquí de Rivera en el cogote, ¿le está afectando anímicamente? Bueno, nosotros tenemos nuestra hoja de ruta e insisto, no es solo decir no, porque estos partidos han subido, han bajado, han subido mucho, han bajado mucho, y yo creo que nosotros
vamos claros con nuestra hoja de ruta, estamos preocupados y ocupados con el tema de Cataluña. Es verdad que nos gustaría poder hablar de muchas más cosas que no solo de Cataluña, porque, insisto, los catalanes tienen los mismos problemas que los españoles, añadidos a que se están pisoteando sus derechos fundamentales, que son el paro, que tenemos más niños en las escuelas que nunca y menos profesores que nunca, que tenemos un 40% de aumento en las listas de espera, que hay gente que sigue siendo desahuciada a pesar de los acuerdos a los que se trata de llegar con los bancos, es decir, gente que está sufriendo, e índices de desigualdad y pobreza nunca vistos ni en Cataluña ni en España. Y por lo tanto queremos hablar en las elecciones de eso y no sabemos si va a ser fácil, francamente. Eso pues es verdad. Complicado va a estar, ya se lo digo, porque es verdad que al final acabamos siempre con el monotema. Hasta aquí el tema catalán, si ya nos ocupamos de otros asuntos. Vamos a hacer un esfuerzo colectivo. Señora Chacón, gracias. La vamos a ver mucho en los próximos días.